asambleísta Pavel Muñoz. Presidenta, buenas tardes. Medios de comunicación, buenas tardes. Colegas y compañeros asambleístas, lo propio. Estoy consciente que mi intervención no afectará en nada el sentido de la ley. Sin embargo, intervengo pensando en el futuro. Intervengo como un registro ante la historia y como un registro ante mi conciencia. Intervengo también pensando en aquellos que hasta hace poco defendían con vehemencia todo lo contrario a lo que hoy aprobarán con sus votos. Es decir, no tengo en mente a los que siempre pensaron o defendieron esta forma de ver y entender la economía. Por el contrario, sí tengo en mente a aquellos que llegaron a la Asamblea Nacional ofreciendo una visión distinta de entender el mundo, distinta a la del gran capital, distinta a la de la especulación financiera, distinta a la de la acumulación sin fin, distinta a la del capitalismo clásico y su forma neoliberal. Pienso en ellos porque varios de ellos son autores de esta ley y varios de ellos aprobarán con su voto esta ley. Ya lo dije en una intervención anterior, el principal problema de esta ley es político y más precisamente es de economía política, es decir, de los intereses de poder que están detrás de esta ley, porque el tema de fondo es a quién beneficia o a quién relega la ley que fue enviada por el Ejecutivo. Y bajo ese marco, Presidenta, asambleístas, creo que la ley tiene múltiples defectos, pero quisiera centrarme en los siguientes. El primero es el sentido global. ¿A qué obedece esta ley? Efectivamente, esta ley obedece a una visión programática de desarrollo, a un planteamiento de desarrollo que se le ha planteado al país en estos meses. ¿Es que ha defendido o responde efectivamente a un sentido de urgencia esta ley o simplemente a algunos intereses que estaban represados? Y creo que es lo segundo. No es una ley que, a pesar de ser catalogada como urgente, tuvo un sentido de urgencia, sino que más bien pensó compensar agendas retrasadas. ¿Cuáles? Aquellas que quieren nuevamente favorecerse del perdón de los intereses y las multas tributarias, pero que al mismo tiempo no quieren pagar lo justo por las utilidades a sus trabajadores. ¿Qué intereses? Los que pretenden la pronta disminución o eliminación del impuesto a la salida de divisas para sacar más fácilmente sus riquezas del país. O los que fomentan la economía solamente en la intervención y le dan la espalda a la producción nacional y a la generación de empleo. En ese sentido, no responde a una visión de conjunto que se le haya planteado al país. Y si no, recuerden ustedes lo que se señaló en el famoso diálogo con el sector productivo. Salieron cerca de 1.200 propuestas y se priorizaron como 110 propuestas. ¿Esto obedece a una visión de conjunto del desarrollo nacional o es la sumatoria de los intereses particulares lo que creemos nos va a dar el bienestar conjunto? Y tampoco obedece a un sentido de urgencia, y ustedes, asambleístas, saben bien eso. El 29 de marzo, el presidente de la República, en cadena nacional, anunció 14 medidas económicas. Dijo que al día siguiente sus ministros anticiparían y darían los detalles de cada una de esas 14 medidas. Pero el 24 de mayo, es decir, 2 meses más tarde, fue enviada esta ley, con el carácter de urgente, entre comillas. Y hoy, siendo 7 de agosto, que seguramente se aprobará, es decir, 4 meses más tarde del anuncio de urgencia del presidente y 15 meses más tarde de haber iniciado la tarea de gobierno, es que estamos tratando esta ley. Por lo tanto, el principal problema, ya en términos técnicos, es que no tiene una visión de conjunto del desarrollo nacional. Y por eso algunos asambleístas, entiendo que defienden o ven beneficios en esta ley, dicen que de alguna u otra manera permite salvar un momento, pero no es una buena ley en su conjunto. El segundo elemento es el tema de las remisiones y las exoneraciones. Y vuelvo sobre el concepto porque la primera intervención que hice cuando discutía en el primer debate de esta asamblea decía que el problema no es del concepto, porque se puede hacer remisiones. El problema no es del concepto, porque se puede hacer incentivos y se pueden plantear incentivos. El problema es que el discurso se descalza, porque en esta mano yo digo que mi principal problema es el déficit fiscal y por esta otra me renuncio a tener ingresos que me alivien ese déficit fiscal, porque eso es la remisión. Más aún, si esa remisión no se hace de manera inmediata, sino se da hasta 2 años para el pago. Y también no calza cuando yo digo que tengo necesidad de urgencia de ingresos, pero renuncio a tener ingresos de impuesto a la renta hasta por 20 años. Y es por eso que el Ministerio de Finanzas, en el informe que es recreado por mis compañeros de bancada en un informe de minoría, señala que es mayor el sacrificio fiscal que el beneficio fiscal. Y doy lectura a lo que dice ese informe de finanzas.
El sacrificio fiscal ocasionado por la implementación de los nuevos incentivos tributarios podría afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. No existe información de sustento acerca del posible flujo de inversiones que se alcanzaría por la implementación de las medidas. Además, no se puede evidenciar los impactos positivos en materia de generación de empleo, aumento de exportaciones, entre otros. ¿De quién es la cita? Del informe técnico del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, no está dando claridad sobre el impacto fiscal de esta ley. Tanto es así que ya lo han dicho algunos colegas, el no pago de multas de intereses por impuestos a las grandes corporaciones implica la condonación de 2.200 millones de dólares. Si mi déficit es de 5.000 y aquí estoy dejando de cobrar 2.200 millones de dólares, le pregunto a la ciudadanía ecuatoriana, ¿empata el discurso? Y no solo eso, sino que ahí están los más grandes deudores. Y el problema es que generemos con esta ley un incentivo a que ese se convierta en el modus operandi respecto a la autoridad tributaria. Solamente los 50 más grandes deudores se llegarían a beneficiar por 1.311 millones de dólares. Y lo que el Estado, según el Ministerio de Finanzas, piensa recaudar son apenas 774 millones de dólares, en un déficit que señalan al nivel de 5 o 6% del PIB. Nuevamente, ciudadanía ecuatoriana, ¿empata el discurso con lo que se plantea? El impacto fiscal es tan mal analizado que todavía no se aprueba la ley y ya se habla de la eliminación de subsidios, incluso de los subsidios que macroeconómicamente, claro que le pueden beneficiar a unos pocos, pero que sostienen la estructura de precios de la economía ecuatoriana. La remisión de multas de intereses, hoy por hoy, no es necesaria, no es indispensable. No es que no sea un concepto que no se lo puede utilizar nunca. ¿Y por qué creo que no se puede utilizar o por qué no es indispensable en este momento? Porque la economía ecuatoriana, nos guste o no, y esta es información asambleístas del Banco Central del Ecuador, que 15 meses ya es administrado por el gobierno actual, señala crecimiento, primero del 3% para este año y en una corrección crecimiento positivo del 2,4%. Los datos que plantean las autoridades hidrocarburíferas señalan que la refinería que iba a explotar, en este año procesó 12% más de derivados. Eso es lo que señalan las autoridades actuales. No las anteriores, las actuales. Y es por esto entonces que ha sido menor la importación de derivados. Eso están señalando las autoridades actuales. Y las que podemos comprobar nosotros, el precio del petróleo es hoy 48 veces mayor a lo que el gobierno presupuestó para el año 2018. En ese contexto económico, asambleístas, pregunto, crecimiento económico, un ingreso petrolero mayor al presupuestado. La pregunta es, ¿se vuelve indispensable las remisiones y las renuncias fiscales en tan largo plazo? Es indispensable con esa información que brinda el propio Ministerio de Economía, que dice no puedo certificar que el impacto positivo sea mayor al impacto negativo. Segundo problema. Tercer problema, y creo que aquí todos hemos coincidido, no puede ser que yo de una mano le beneficie de las remisiones a una empresa, por ejemplo, petrolera, pero por la otra le exima de pagar las utilidades a los trabajadores cuando están reconociendo que tienen esa deuda tributaria. ¿De qué estamos hablando? Más aún cuando la Corte de las Contradicciones, la Corte Constitucional, hace poco eliminó el techo de las utilidades. Y algunos asambleístas en este pleno se hicieron eco, con su legítimo derecho de poder hacerlo, de esa campaña que decía, ¿y si te pasa a ti? ¿Y qué decía esa campaña? No me limiten mis utilidades, me las tienen que pagar porque es un derecho. Y ahora, asambleístas, vemos a un costado y estamos de acuerdo con que unas empresas petroleras, por ejemplo, no le paguen las utilidades que les deben a sus trabajadores. Si no queremos que esto sea la ganancia solamente de las empresas petroleras, permitamos entonces que se aplique lo que proponía el asambleísta Bonilla y separemos esto para que al menos nosotros no seamos cómplices de la inconstitucionalidad. Cuarto elemento, y decía algún legislador, en la ley que aprobó esta asamblea, este pleno, no otro, este pleno, señores, hace un poco más de un año, o un año debe ser, pedimos que rebajen los costos de los servicios financieros. Tiene un minuto, asambleísta. Si ustedes van, les cobran porque sacan la plata, porque imprimen y lo que fuera. El gobierno plantea que se revisen, con lo cual esto puede ser al alza. ¿Saben ustedes cuánto significó de ingresos para la banca en el 2017 los costos de servicios financieros? 588 millones de dólares. De ese monto estamos hablando de lo que podemos o no aprobar. Y finalmente la cereza del pastel, que en forma y fondo es complicada. Y asambleísta Albornoz, me apena que no me haya dado respuesta a un requerimiento que yo le hacía.
porque en fondo, señores, este autoveto, porque aquí se autoveta el Ejecutivo, a una ley planteada por ellos mandan 66 observaciones, 40% dice el ponente, un alcance y un segundo alcance que es de alguna u otra manera dudoso en la forma que nos llega. Le pregunto entonces yo al asambleísta Albornoz, ¿eso cumplió los requisitos constitucionales y legales previstos en el artículo 137 y 138 de la Constitución y 63 y 64 de la ley? Ha concluido su tiempo, asambleísta. Termino con esto, presidenta, termino con esto. En ese sentido, si lo de forma es complicado, lo de fondo es más complicado. Volverle al Ecuador a la figura de los TBIs que son inconstitucionales es un error. Hacerlo en un segundo alcance a un veto que ya es lo suficientemente grande. Debatamos, totalmente de acuerdo. Necesitamos seguridad jurídica para los inversionistas, sí, no a costa de que el Estado y sus ciudadanos no tengan seguridad jurídica. Por lo tanto, para terminar, ni soy profeta, presidenta, ni soy pesimista, no me gusta ser pesimista, pero temo mucho que como aconteció en el año 94, una ley que en ese momento se aprobó con bombos y platillos y fue llorada y sufrida 5 años después, en este momento pasara lo mismo y que el capitalismo que privatiza ganancias y socializa las pérdidas, en este momento esté preparando la factura para el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.